Esta pintura la hizo Francisco de Goya entre 1812 y 1819. Nadie se la encargó. Nadie se la pagó. Goya la pintó en secreto, para sí mismo, en los muros de su propia casa, a orillas del río Manzanares, en Madrid. La llamó el Tribunal de la Inquisición. En ella vemos una sala oscura y abarrotada. Al frente, una fila de hombres con capirotes puntiagudos. Esas túnicas cónicas que hoy reconocemos de las procesiones de Semana Santa, pero que entonces tenían un significado completamente diferente. Significaban que quien las llevaba puesta estaba siendo juzgado. Estaba a punto de ser condenado. Sus caras son una mezcla de miedo, humillación y agotamiento absoluto. Detrás de ellos, una multitud observa. Algunos con curiosidad, algunos con satisfacción, algunos con indiferencia. Goya pintó esta escena porque la había visto, porque vivía en la España donde esto era real, donde cualquier persona podía ser señalada, arrestada y destruida por una institución que llevaba 300 años funcionando como una máquina perfectamente engrasada de terror social. Y lo más perturbador de todo es que esa máquina no fue construida por monstruos. Fue construida por personas completamente convencidas de que estaban haciendo el bien. Esta es la historia de la Inquisición española, no la versión oficial. La versión que Goya pintó en las paredes de su casa cuando creyó que nadie lo vería. Para entender cómo nació la Inquisición, hay que entender España en 1478. En ese momento, la península ibérica llevaba casi 800 años dividida entre reinos cristianos, musulmanes y comunidades judías que habían convivido, con tensiones, pero también con una coexistencia que no tenía paralelo en el resto de Europa. Toledo era una ciudad donde los traductores judíos, árabes y cristianos trabajaban juntos traduciendo textos griegos y conservando el conocimiento clásico que el resto de Europa había perdido. Pero esa convivencia siempre fue frágil y en el siglo XIV comenzó a romperse. Las persecuciones masivas de judíos de 1391 forzaron a decenas de miles a convertirse al cristianismo para sobrevivir. Se les llamó conversos, o, con menos delicadeza, marranos. Muchos de estos conversos adoptaron su nueva fe con sinceridad, pero otros continuaron practicando el judaísmo en privado, en sus casas, con las puertas cerradas. Y la desconfianza hacia ellos creció y creció hasta volverse insostenible. Cuando Isabel de Castilla y Fernando de Aragón unificaron España bajo una sola corona, se encontraron con un problema político que era también un problema religioso. Un reino con lealtades divididas, con una parte de su población cuya fe nadie podía verificar. Y decidieron crear una institución que lo verificara por ellos. El 1 de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV firmó la bula que autorizaba la creación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en los reinos de Castilla y Aragón. Tenía un objetivo declarado: investigar y castigar la herejía entre los conversos. Pero lo que crearon
aunque nadie lo planificó exactamente así, fue algo mucho más grande y mucho más oscuro. Crearon la primera institución de vigilancia ideológica de la historia moderna y pusieron al frente al hombre que se convertiría en el ser más temido de España durante 20 años. Tomás de Torquemada nació en 1420 en Valladolid. Era dominico, confesor personal de la reina Isabel desde que ella era joven. Un hombre de una austeridad casi inhumana, que nunca comía carne, nunca usó ropa de lino, dormía sobre tablas de madera y rechazó todos los cargos y títulos que le ofrecieron, excepto uno. En 1483, Torquemada fue nombrado Inquisidor General de España. Y aceptó. Lo que es extraordinario de Torquemada no es su crueldad, es su coherencia. Torquemada no era un hombre que disfrutara del sufrimiento ajeno. Era un hombre que creía con absoluta certeza que el alma inmortal valía infinitamente más que el cuerpo mortal, y que si había que destruir el cuerpo para salvar el alma, era una transacción justa. Era matemática religiosa. Bajo esa lógica, construyó la maquinaria más eficiente de control social que España había conocido. Así funcionaba. Cuando el tribunal llegaba a una ciudad, el inquisidor leía el edicto de fe desde el púlpito de la iglesia principal. El edicto era una lista detallada de comportamientos heréticos. Encender velas el viernes al atardecer, no comer cerdo, lavar el cuerpo de un familiar fallecido de cierta manera. Luego venía el periodo de gracia, entre 30 y 40 días, durante los cuales cualquier persona podía entregarse voluntariamente, confesar y recibir una penitencia leve. Después del periodo de gracia, la denuncia era obligatoria. Si sabías de alguien que había realizado alguno de esos comportamientos y no lo denunciabas, eras cómplice. En ese momento, cualquier ciudad de España se convertía en un organismo que se vigilaba a sí mismo. Los vecinos se observaban entre sí. Las familias se delataban entre sí. Los sirvientes denunciaban a sus señores. Los hijos denunciaban a sus padres. Y el tribunal procesaba cada denuncia con una meticulosidad burocrática que a veces tardaba años, pero que casi nunca absolvía. Cuando alguien era arrestado, lo primero que ocurría era el secuestro de todos sus bienes. La Inquisición se financiaba con las propiedades de los condenados. Esto creaba un incentivo económico perverso que nadie reconocía oficialmente, pero que todo el mundo entendía. Un acusado rico era mucho más interesante que un acusado pobre. El acusado era llevado a las cárceles secretas del tribunal, que estaban diseñadas para el aislamiento total, sin contacto con el exterior, sin conocer quiénes lo habían denunciado, sin saber exactamente de qué se le acusaba. El sistema era deliberadamente opaco, porque la opacidad generaba terror, y el terror generaba confesiones, porque la confesión era el objetivo. La Inquisición no buscaba principalmente castigar. Buscaba que el hereje reconociera su error, se arrepintiera y regresara al seno de la Iglesia. La condena al fuego era, en su propia lógica, un fracaso. Era la señal de que el alma no había podido ser salvada. Para obtener la confesión, el tribunal tenía autorización para usar la tortura. Pero la tortura estaba regulada con una precisión casi absurda. No podía provocar derramamiento de sangre,
No podía dejar cicatrices permanentes. No podía repetirse más de una vez por el mismo cargo. El instrumento más común era la garrucha, que consistía en colgar al acusado del techo por las muñecas atadas a la espalda y dejarlo caer bruscamente antes de llegar al suelo, dislocando los hombros. También el potro, donde las extremidades eran comprimidas con cuerdas que se iban apretando lentamente. También el toca, que consistía en introducir un trapo en la boca del acusado, mientras se le vertía agua encima, produciendo la sensación de ahogamiento. Técnicas que cualquiera que conozca la historia del siglo XX reconocerá con perturbadora familiaridad. El resultado de este proceso era el auto de fe. Y aquí es donde la Inquisición se convierte en algo que va más allá del terror institucional y entra en territorio que solo el arte puede capturar con fidelidad. El auto de fe era un espectáculo público, un teatro religioso que podía durar todo un día y que reunía a miles de personas. Era festivo. Los reyes asistían. La nobleza ocupaba los mejores lugares. Las campanas repicaban. Había procesiones, música, sermones. Y al final, los condenados desfilaban con sus sanbenitos, esas túnicas amarillas pintadas con llamas y demonios que indicaban la gravedad de su crimen, y escuchaban su sentencia en público. La mayoría de las sentencias no eran de muerte. Eran penitencias, multas, azotes, prisión, destierro. La obligación de llevar el sanbenito en público durante años. Pero algunas eran la relajación al brazo secular. Esa frase administrativa y fría significaba que la Iglesia entregaba al condenado a las autoridades civiles para su ejecución, porque la Iglesia no podía derramar sangre, solo podía hacer entrega. La quema en la hoguera era la ejecución reservada para los herejes impenitentes, para los que se negaban hasta el final. Si un condenado se arrepentía en el último momento, se le concedía la gracia de ser estrangulado antes de que el fuego lo alcanzara. Si no se arrepentía, ardía vivo. Los historiadores han debatido durante décadas el número real de ejecutados por la Inquisición española. Las cifras que circulan popularmente, cientos de miles, están muy infladas. Los historiadores modernos calculan entre 3.000 y 5.000 ejecuciones a lo largo de los 356 años que duró la institución. Un número que, comparado con las guerras de religión del norte de Europa o con las cazas de brujas en Alemania e Inglaterra, es relativamente pequeño. Pero la Inquisición nunca fue principalmente una máquina de matar. Fue una máquina de controlar. Y en eso fue extraordinariamente eficaz. Porque el verdadero terror no estaba en la hoguera. Estaba en la posibilidad permanente de la denuncia. En saber que cualquier cosa que dijeras, cualquier hábito que tuvieras, cualquier libro que leyeras, podía ser reportado. En vivir con la certeza de que la vigilancia era total, invisible y podía activarse en cualquier momento. Goya lo entendió mejor que nadie, porque Goya vivió bajo esa sombra. Vivió en la España donde la Inquisición todavía existía, aunque ya agonizaba. Y lo que vio lo aterrorizó de una manera que transformó su arte para siempre. El Goya de los primeros años era un pintor de la corte brillante y exitoso.
Pintaba cacerías aristocráticas, escenas de feria, retratos de nobles. Era un hombre que sabía exactamente qué se esperaba de él y lo entregaba con maestría. Pero en 1792 sufrió una enfermedad grave que lo dejó completamente sordo. Y algo dentro de él se rompió. O tal vez se liberó. El Goya que emergió de esa enfermedad era un hombre diferente. Sus pinturas se oscurecieron. Sus personajes perdieron la elegancia y ganaron la angustia. Y comenzó a pintar lo que veía de verdad: la superstición, la brutalidad, el fanatismo, el ridículo del poder y el horror de lo que los seres humanos se hacen entre sí cuando creen que tienen autorización divina para hacerlo. Sus pinturas de la Inquisición no son documentos históricos. Son algo más preciso que eso. Son la experiencia emocional de vivir en una sociedad donde el pensamiento mismo es un crimen. Son lo que se siente por dentro cuando sabes que alguien puede estar observándote. Cuando sabes que la pregunta correcta, en el momento incorrecto, puede destruirte. Cuando la fe, que debería liberarte, se ha convertido en el instrumento más eficaz de tu prisión. La Inquisición española fue abolida definitivamente en 1834. Para entonces, llevaba casi 4 décadas en agonía, suspendida y restaurada varias veces según los vientos políticos. Cuando desapareció, nadie la lloró públicamente. Nadie la defendió. Simplemente se extinguió, como se extinguen las cosas que ya nadie necesita, pero que tampoco nadie se atreve a matar directamente. Lo que dejó atrás es más difícil de cuantificar. Una cultura del secreto, una desconfianza profunda hacia el pensamiento público, un reflejo, todavía visible siglos después, de no decir lo que uno piensa hasta estar completamente seguro de con quién está hablando. Esta pintura que Goya hizo en secreto, en las paredes de su propia casa, sin que nadie se la pidiera y sin que nadie la viera durante décadas, me parece la respuesta más honesta que un artista puede dar a una institución construida sobre la vigilancia. Goya creó su obra más oscura en el único espacio donde todavía era libre, en la intimidad de sus propias paredes. Y yo me pregunto, ¿cuántas obras maestras han existido que nunca llegamos a ver? ¿Cuántas ideas, cuántos pensamientos, cuántas verdades fueron silenciadas antes de llegar a ningún muro? ¿Cuántas personas murieron con sus palabras más importantes sin haber sido dichas jamás? ¿Cuántas cosas guardas tú en silencio porque el mundo donde vives no es todavía el lugar seguro para decirlas?